Referente a la muerte, hemos crecido en una cultura en la cual se nos ha enseñado a odiar, a rechazar la muerte. Pero es que la muerte forma parte inexorablemente del ciclo de la vida. Sin muerte no podría existir vida porque a través del proceso de la muerte, la vida, los elementos se reciclan una y otra vez para generar nueva vida. Es así como en un bosque cuando muere un árbol y ese tronco se pudre, eso que antes era vida, al morir, lo que hace es abonar la tierra para que nuevos árboles puedan crecer. Cuando muere una ardilla en medio de la naturaleza, el cuerpo de esa ardilla se convierte no solo en abono para la tierra, sino en alimento para las hormigas, para las águilas u otros depredadores. Entonces la vida está en un ciclo constante y la muerte es una parte esencial de ello. De hecho, si nosotros los seres humanos no muriéramos, pues el planeta Tierra estaría atestado de personas y a pesar de ser inmortales, seríamos supremamente infelices, supremamente una vida muy triste y ansiosa porque no cabríamos en este planeta. Entonces es necesario que unas personas mueran para que otras puedan vivir. Pero nos preguntamos qué pasa después de la muerte. Esta pregunta surge una y otra vez. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay más allá después de la muerte? Realmente esa pregunta no es importante. Esa pregunta no es tan importante como parece. La verdadera pregunta debería ser, ¿hay vida antes de la muerte? Es decir, antes de que llegue el momento de nuestro deceso, ¿realmente estamos vivos? Y yo relaciono estar vivos con el nivel de conciencia. Yo creo que mientras más conscientes vivimos en el aquí y el ahora, estamos más vivos. Yo comparo a las personas que viven totalmente atrapadas en sus mentes, en sus pensamientos, las personas que viven atrapadas ya sea en el pasado o en el futuro, los comparo con los zombies de las películas, que son como muertos vivientes, que a pesar de que van caminando ya no tienen vida dentro de sí. Y si miramos en las calles, vemos a las personas que caminan rápidamente con un afán increíble, que ya se ha vuelto algo patológico, ¿sí? Ese hecho de sentir que siempre estamos deprisa, que siempre tenemos afán. Y si los miramos a los ojos, llevan la mirada perdida, ni siquiera están enfocándose en el presente, no están disfrutando del árbol, ni del niño que está jugando, ni la nube, ni del pajarito que revolotea sobre ellos, no, van totalmente perdidos, absortos, ya sea en el futuro o en el pasado, desconectados del presente, por lo tanto, son como los zombies de las películas. Son muy similares a estos muertos vivientes. Entonces, volviendo al tema de la muerte, yo creo que si queremos realmente estar vivos de una manera plena, debemos reconciliarnos con la muerte. Reconciliarnos es abrazarla porque es lo único seguro que tenemos en la vida. En la vida podemos hacer planes, proyectos de estudiar una carrera, un posgrado, viajar a la India, podemos ahorrar para comprar nuestra casa, pero ninguno sabemos con certeza si esos proyectos se van a lograr a futuro. Lo único de lo cual tenemos certeza en nuestra vida es de la muerte, de que algún día vamos a morir. Y entonces lo que realmente podemos hacer de una manera práctica es que antes de que llegue ese día, que puede ser mañana o puede ser en 30 años o en 50, antes de que llegue ese día, haya conciencia y vivamos nuestra vida de una manera realmente plena. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que muere? Pues muere el cuerpo. El cuerpo se muere, se desintegra. Uno de los primeros órganos del cuerpo en desintegrarse es el cerebro, porque es un órgano acuoso que se desintegra
Al desintegrarse el cerebro, pues se desintegra la mente. Y al no estar presente la mente, pues ya no puede haber ego. Porque ¿qué es el ego? El ego es como un holograma proyectado por la mente. Es una proyección que crea la mente a partir de todos los recuerdos, pensamientos, proyectos acerca del futuro. O sea que cuando toda esa carga del pasado y del futuro se unen, se genera ese holograma que llamamos ego. Entonces, si el cerebro se ha desintegrado, si ya no hay mente, el ego ya no puede existir. Y, y el ego en esencia, ¿qué es? El ego es sufrimiento, el ego es una entidad ficticia, una entidad irreal que basa su existencia en sufrir, se atormenta por el pasado, se siente ansioso por el futuro, está en una sensación constante de sufrimiento total y todo el sufrimiento, todo el dolor de la humanidad, todo ese sufrimiento eh, que se experimenta de manera psicológica por las personas está en el ego. Entonces, si al morir, si la mente muere y por lo tanto el ego, que es la proyección de la mente, desaparece, entonces ¿qué queda? Queda el espacio infinito donde los pensamientos van y vienen, donde los pensamientos aparecen y desaparecen. Y ese espacio infinito lo llamamos la conciencia. Y en esa conciencia que es pura, que es eterna, que nunca ha nacido y que nunca va a morir, en esa conciencia solo hay dicha. Y eso es lo que experimentamos cuando meditamos. Muchas personas al meditar sienten una experiencia de paz, de plenitud, de bienestar, y es porque entran en la conciencia del momento presente. Entonces, al estar en esa conciencia, no está limitada a un punto específico. No hay una coordenada del universo donde se pueda ubicar la conciencia, porque de hecho la conciencia es el vacío, el espacio infinito en el cual existe toda la materia del universo, ya sea toda, tanto materia como antimateria, existen sobre ese telón de fondo de la conciencia. Entonces, lo mágico, lo maravilloso es que cuando una persona muere y después de un tiempo se desintegre su cuerpo, su mente, su ego, pero lo que realmente esa persona es decir, la conciencia que vive en una dicha constante, es todo el universo, es una con todo el universo. No es que se convierta en uno con el universo, no. La conciencia siempre ha sido una con el universo, siempre, siempre, y jamás ha dejado de serlo. Pero cuando tenemos una mente y esa mente crea el ego, entonces el ego genera la ilusión de que estamos separados del todo, de que estamos separados del universo, de que estamos separados de las demás personas, de los animales, de los árboles, de las estrellas. Es una sensación falsa de separación. Entonces el ego es una ilusión que genera de la misma manera la ilusión del sufrimiento. Por lo tanto, realmente lo que se esconde detrás de la muerte es una dicha, pero no es que el ego, no es que el yo, ese yo llamado Pedro, María, Juan o Victoria va a encontrar la felicidad después de la muerte, ¿no? De hecho es cuando el yo se disuelve que la conciencia pura y eterna encuentra o descansa en esa dicha, en esa felicidad que siempre ha estado ahí. De hecho, este canal de YouTube se llama Nadie es porque eh, hay un dicho por allá de algún poeta que dice nadie es feliz. ¿Quién podría ser como nadie? El nadie es el vacío, es la ausencia de yo, la ausencia de ego. Y cuando hay una ausencia de yo, una ausencia del sentido del ego, del sentido del yo, ahí es donde realmente se es feliz. Mientras más me aferro a la identidad humana, a la identidad mundana, entonces pienso en lo mío,
en la propiedad privada, esto es mío, esto me pertenece, esta mujer es mía, mis hijos, mi carro, mi casa. Entonces todo mi sentido de identidad y de felicidad se basa en lo que tengo, en los bienes, en las cosas que creo poseer. Y si mi sentido de la felicidad se basa en las cosas que quiero poseer, ¿qué pasará cuando esas cosas ya no estén? ¿Qué pasará cuando esas cosas desaparezcan? Entonces es el yo el que genera el sufrimiento y es la desaparición del yo lo que genera la verdadera alegría. Lo que los místicos de todas las religiones han buscado siempre o han enseñado es acerca de la muerte de ese yo psicológico. Por eso vemos que Jesús encuentra la paz cuando finalmente entrega el yo, entrega el ego en la cruz. Esa cruz cuya línea, eh, la línea vertical de la cruz representa el presente, el aquí y el ahora, pero los brazos izquierdo y derecho representan el pasado y futuro. Así que cuando Jesús estando en esa cruz dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento Él entrega el yo, suelta el ego completamente. Y en ese momento Jesús desaparece como un ego y se convierte, no, se da cuenta de que Él es, siempre ha sido y siempre será la conciencia universal. Por eso, por allá en alguna parte de la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, porque esa conciencia universal es eterna y no tiene un comienzo, así como tampoco tiene un final. Así que cuando un amigo nuestro o un familiar muere y nos sentimos tristes, pues hay que llorar. Si sentimos tristeza, simplemente lloremos, lloremos. Tomemos conciencia de esa tristeza, permitamos que las lágrimas fluyan de nuestros ojos y más adelante con el tiempo nos daremos cuenta que el que llora por la muerte de un ser querido también es nuestro ego, porque en realidad no lloramos porque el otro se fue, sino lloramos por la falta que a mí me hace, porque ya no va a estar para decirme lo que me decía, o porque se fue sin que yo le hubiera pedido perdón o le hubiera dicho cuánto lo amo, es decir, por un sentido de culpa también, o porque ya no me va a dar su cariño, su ternura. Entonces más lloro, no realmente porque la persona se fue, sino por lo que esa ausencia va a causar en mí. Entonces realmente ese sufrimiento, en cierto modo, es egoísta. Por eso algunas culturas indígenas o africanas hacen algo maravilloso, es que celebran la muerte. Ellos celebran la muerte de un ser querido y es lo más sabio celebrar la muerte, porque es que cuando una persona muere, pues esa conciencia universal se está liberando de la ilusión de ser un yo, de ser un Pedro, un Juan, una Marta, una Josefina, que es en ese yo donde se genera todo el sufrimiento. Muchas religiones o culturas buscan o desean que ese ego superviva después de la muerte. Entonces se inventan un cielo en el más allá, otra dimensión donde la gente va, pero en ese cielo lo que se está buscando es que el ego, ese Pedro, eh, no muera, no desaparezca, no sea aniquilada esa ilusión, sino que trascienda a un cielo, donde va a ser más espiritual, pero seguirá siendo el ego. Eso es como cuando la mona se viste de seda, pero mona queda, pero igual es una fantasía, es una proyección que la gente crea o la gente se inventa todo ese tema de ir al cielo, todo ese tema de la ascensión, que en realidad lo que significa es el deseo del ego de trascender a la muerte, el deseo del ego de seguir siendo ego en otro plano, en otro estado de conciencia, sí, más puro, más elevado, que con unos pensamientos más puros, pero es el mismo ego, pero si el ego es irreal, si el ego es una ilusión en sí, ¿cómo puede trascender? Lo que han hecho los verdaderos místicos, como hablamos hace un momento de Jesús, de Buda, de todos estos seres que han existido a lo largo de la historia, Lao Tse, que han logrado esa iluminación, es que ellos han estado dispuestos a morir en vida, es decir, a morir en el yo,
a liberarse de esa ilusión de que son un yo separado de la humanidad, entregan ese yo, se liberan de la sensación del yo, entonces en ese momento se dan cuenta de que son el todo, de que son la conciencia universal, de que son el todo en todo. Esa conciencia que es pura, es eterna, que no puede ser ni dañada ni afectada por nada en este mundo. Eso lo decía Krishna en el Bhagavad Gita o el canto del Señor Krishna, donde Arjuna le dice, pero Señor, ¿cómo vamos a ir a la guerra a pelear si allá está mi abuelo, mi gurú, mis primos? Y Krishna le dice a Arjuna, pero es que el espíritu nunca nace, nunca muere, no puede ser afectado por nada. Dice, el espíritu no puede ser dañado por ningún arma, ni quemado por el fuego, ni mojado por el agua, ni oreado por el sol. Lo que le estaba queriendo decir Krishna ahí es que toda esa guerra simplemente era un juego, una ilusión, todo ese aparente sufrimiento en el cual se estaban enredando las personas ahí, guerreando y peleando las unas con los otros, era una ilusión porque el espíritu a lo que se refiere Krishna con esa palabra es a la conciencia universal, no puede ser afectada, no puede ser dañada por ninguna clase de sufrimiento. Por eso los filósofos de la India, de la, del enfoque llamado Vedanta Advaita, dicen que la conciencia es como la pantalla de un cine. Entonces, no importa si sobre la pantalla de un cine proyecta las películas más terribles de terror, de sufrimiento, de sangre. Una vez se acaba la película, miras la pantalla y la pantalla está intacta, no está manchada ni de sangre, ni está dañada por todas esas bombas que explotaron en la película, durante la proyección de la película. Entonces, así mismo sucede con la conciencia, toda esa guerra, sufrimiento, dolor al que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida, en realidad es una ilusión, es una proyección que no tiene sustancia, que no tiene realidad. Lo que queda es la conciencia que siempre ha sido, es y será dicha, pura felicidad. Así que la próxima vez que nos demos cuenta de la muerte de un ser querido, pues la invitación es lo primero a ser honestos con nosotros mismos y si tenemos deseos de llorar, pues lloremos todo lo que tengamos que llorar y, y tener una comprensión más profunda de que lo que ha muerto es un cuerpo que se desintegrará para generar más vida en el futuro y lo que desaparece es la mente, el yo, pero que esa mente, ese yo, ese ego que sufría, que lloraba en vida, cuando la persona estaba en vida, siempre fue una ilusión, no tenía sustancia real, que lo único real era la conciencia y que la conciencia de esa persona era feliz antes de que naciera, fue dicha y felicidad durante la existencia de esa persona y seguirá siendo dicha después de que esa persona muera. Entonces, cuando la persona muere, realmente se libera toda esa energía que estaba atrapada en forma de un ego, en forma de una mente, se libera y, y la conciencia se da cuenta de sí misma como una conciencia universal que es dicha y que no está restringida a un punto del espacio-tiempo, a una coordenada en especial, sino que es el todo en todo, es el universo, es la conciencia que es el universo y más allá del universo, porque esta conciencia infinita no tiene principio ni tiene fin. Así que la muerte en realidad es el nacimiento a la dicha. La muerte es el comienzo de, de la vida universal. La muerte es el fin del ego y es el nacimiento o el comienzo de una vida, de una conciencia universal. Así que alegrémonos ante la muerte y quizás algún día podamos hacer como los indígenas de algunas tribus amazónicas o algunos aborígenes africanos que disfrutan y que hacen una fiesta y una gran celebración ante la muerte. Así personalmente me gustaría que fuera mi sepelio una gran fiesta, una gran celebración. Por supuesto aquí es la mente proyectándose al futuro y cuando eso llegue, pues si hay fiesta o no hay fiesta realmente no importará.
no tendrá ningún efecto sobre la conciencia que yo soy, que tú eres, que todos somos porque somos uno.